Bueno, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas Ahora, noches. vamos de cristalino. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el cristalino. Vamos a ver que el cristalino va a ser un lente biconvexa que se va a encontrar, ¿no?, detrás del iris, suspendida del cuerpo ciliar por unos filamentos que van a conformar lo que es la sonura de zinc. Esta va a constar de varias capas. La más externa es la cápsula y la más interna es la corteza y el núcleo, ¿no? Esta va a tener dos funciones principales. Una es la de óptica, que lo que va a hacer es que convergiendo los rayos de la luz sobre la retina, y la otra va a ser de acomodación. Esto por acción del músculo ciliar. En cuanto a la catarata, eh, se va a denominar catarata cualquier, ¿no?, a cualquier opacidad del cristalino, y va a ser la patología más frecuente que afecte al cristalino, ¿no? Y es la causa más frecuente de lo que es una ceguera reversible. También produce lo que es una disminución de la agudeza visual y una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste. Pueden presentar deslumbramientos en lugares muy iluminados, y en ocasiones puede referir mejoría de la presbicia por miopitación al aumentar, ¿no?, en lo que es el índice de refracción del cristalino y por consiguiente su potencia dióptrica. Bueno, primero empezaremos hablando con lo que son las cataratas adquiridas. Hablando ahora acerca de la catarata senil, vemos que es la opacidad del cristalino que se presenta sin una causa aparente en un individuo sano, sobre todo mayor a 50 años, ¿no? Los mecanismos conocidos para la formación de esta opacidad se asocian a lo que es el estrés oxidativo y a la agregación y a la precipitación de las proteínas en el cristalino. También se asocian a lo que son los cambios de rutas metabólicas que se llevan a cabo en el epitelio anterior, que en este caso estos son responsables de lo que es la nutrición y de mantener el equilibrio osmótico y lo que proporciona en sí lo que es la transparencia del tejido, ¿no? Vemos que el metabolismo de la glucosa es el más representativo, ya que este es el que obtiene ATP, ¿no? En este metabolismo de glucosa participa también lo que es la enzima reguladora llamada exocinasa, y vemos que la capacidad de esta enzima disminuye con el envejecimiento, y se le considera a esta enzima la responsable de la formación de una catarata senil. Siguiente, por favor. El aspecto clínico, vemos que es más común, sobre todo en la catarata senil será lo que es la opacidad nuclear de color amarillento, aunque también se ha descrito que esta puede ser de color marrón o de un color incluso negruzco, ¿no? También puede presentarse una combinación de opacidades en diferentes sitios, como son la corteza y el núcleo, y a estas las conocemos como cataratas mixtas. La catarata morganiana, esta vemos que en esta se observa un núcleo móvil dentro del cristalino, o también la opacidad total del cristalino, a costa de lo que es la hidratación de la corteza, y también se observará una coloración ocre en el núcleo que se ha desplazado hacia la parte inferior, ¿no? En tanto la catarata subcapsular posterior, vemos que es la presentación clínica menos frecuente y es la opacidad de lo que es la corteza posterior. Siguiente, por favor. En tanto a la clínica, vemos que el paciente refiere una disminución progresiva de la agudeza visual lejana. También refiere una mejoría transitoria de lo que es la visión cercana y una mala percepción de los tonos azules. Estos síntomas son provocados sobre todo por el incremento del índice de refracción del cristalino, ¿no? En tanto al tratamiento, vemos que en todos estos casos el tratamiento es quirúrgico, y en este se realiza lo que es la extracción del tejido cristaliniano opaco y se sustituye con lo que es la colocación de un lente intraocular que es ajustado de acuerdo a cada paciente. Ahora, no siempre es posible colocar estos lentes, y en estos casos lo que será simplemente es corregir el defecto refractario, ¿no? Como
utilizando lo que son lentes de contacto o lentes aéreos. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, también vamos a ver que hay algunas otras presentaciones, ¿no? Aparte de las que mi compañero mencionó, vemos que dentro de las cataratas subescapulares va a haber lo que es la subescapular anterior y la posterior, ¿no? En cuanto a la anterior, esta va a estar situada directamente por debajo de lo que es la cápsula del cristalino y muchas veces es asociado a lo que es una metaplasia fibrosa del epitelio anterior del cristalino. En cuanto a la catarata subcapsular, perdón, posterior, esta está situada, ¿no? Justo enfrente de lo que es la cápsula posterior y se asocia con lo que es la migración posterior de las células epiteliales del cristalino. Otra presentación es la catarata nuclear. En acá va a haber una exageración del cambio normal por edad y esto principalmente va a afectar lo que es el núcleo del cristalino. Y estas normalmente se asocia con lo que es con una miopía. En cuanto a la catarata cortical, esta va a afectar lo que es la corteza anterior, la posterior y la ecuatorial. En acá lo que se va a haber opacidades que van a empezar como vacuolas y hendiduras entre las fibras del cristalino. También habrá opacificación posterior y esta va a dar lugar, ¿no? A lo que es la formación de rayos de bicicleta. Es un signo. En cuanto a la catarata del árbol de Navidad, este es la menos frecuente de todas. Y lo que se ve acá es que va a haber algunos depósitos llamativos y también va a haber policromáticos, ¿no? Como agujas. Esto se ve principalmente en lo que es la corteza profunda y en el núcleo. En cuanto a las cataratas preseniles, esas son cataratas que van a estar asociadas con enfermedades sistémicas, dentro de las cuales tenemos la diabetes, la distrofia miotónica, la dermatitis atópica y la neurofibromatosis tipo 2. En cuanto a la diabetes, acá lo que se va a observar van a ser opacidades anteriores o posteriores, ¿no? Que van a ser bilaterales, blancas y puntiformes. Y acá se ve, ¿no? Como un signo como en copos de nieve. En cuanto a la distrofia miotónica, esta se da en el 90% de pacientes y se dan normalmente en mayores, o se empieza a dar, ¿no? En mayores de 20 años, pero las molestias o los ya presentan a partir de los 40 años. En acá lo que se puede observar van a ser opacidades subcapsulares posteriores estrelladas, ¿no? En cuanto a la dermatitis atópica, acá tenemos dos, ¿no? Tenemos la catarata en escudo y la catarata subcapsular posterior. En cuanto a la catarata en escudo, va a ser, ¿no? Acá lo que se aprecia va a ser una placa subcapsular anterior densa que se arruga, ¿no? Que arruga lo que es la cápsula anterior. Y en la catarata subcapsular posterior va a ser similar a lo que es una catarata complicada. En pacientes con neurofibromatosis tipo 2, esta se asocia a lo que es una catarata presenil subcapsular posterior. Eh, Ahora, acerca de las cataratas traumáticas, vemos que el traumatismo ocular es la primera causa de ceguera mononuclear en Estados Unidos. Y cuando esto ocurre en niños menores de 3 años, vemos que es la causa más frecuente de lo que es la enucleación, ¿no? Vemos que esta afecta con mayor frecuencia a varones en relación de 4 a 1 con respecto a mujeres. Y sobre todo ocurre en personas que tengan en promedio 29 años, de los cuales de estos, del 20 al 30%, desarrollarán futuramente una catarata, ya sea de forma inmediata o tardía, ¿no? Las causas más frecuentes de estas cataratas traumáticas vienen a ser heridas penetrantes, traumas cerrados o descargas eléctricas, ¿no? En tanto, heridas penetrantes se generan por partículas de metal, de madera, de vidrio, de agujas. Eh, en estas se altera lo que es la homeostasis y se produce una hidratación y una pacificación del cristalino. En tanto a los traumas cerrados, estos se generan por bolsas de aire de automóviles, puñetazos, corchos, y en estos se presenta lo que es el estallamiento de la parte posterior del cristalino por una onda del golpe, ¿no? Que en ocasiones produce que el iris deje la huella
La huella sobre la cara anterior del cristalino en una forma anular, ¿no? A esto se conoce como el anillo de Bosius. Y finalmente tenemos las descargas eléctricas, que también puede ser producido por radiaciones infrarrojas o ultravioletas. Siguiente, por favor. Continuando con las cataratas tóxicas, acá principalmente vamos a tener algunos medicamentos. Principalmente acá tenemos lo que son los corticoides, ya sean sistémicos o tópicos. Acá vemos que las opacidades del cristalino, primero acá se van a presentar de una forma subcapsulares posteriores, luego va a afectar, ¿no?, lo que es la región subcapsular anterior. Los cambios en el cristalino van a aparecer con menos frecuencia en pacientes que van a recibir un tratamiento intermitente. Es por eso que la regresión se produce al interrumpir ese tratamiento. En cuanto a lo que es la clorpromazina, esta puede causar lo que es el depósito de gránulos finos, amarillo grisáceos, en lo que es la cápsula anterior del cristalino. Y y acá las opacidades van a estar localizadas dentro de lo que es el área pupilar y raramente son bastante densas para interferir con la visión. En cuanto a los mióticos, eh, vemos que lo que van a formar va a haber vacuolas subcapsulares anteriores y diminutas, ¿no? En cuanto al busulfán, en acá lo que se presenta van a ser opacidades ocasionales. En cuanto a la amiodarona, se van a observar lo que son depósitos subcapsulares anteriores en el cristalino, pero no van a tener una consecuencia visual, ¿no? En cuanto al oro, lo que va a producir va a ser depósitos capsulares anteriores inocuos. En cuanto a las cataratas secundarias, estas se pueden dar van a ser por complicaciones o va a ser resultado, ¿no?, de alguna otra enfermedad ocular. Entre las principales, acá tenemos lo que es la uveitis anterior crónica. En acá, esta va a ser la causa más frecuente, ¿no?, de lo que es una catarata secundaria. Va a ser precoz. Generalmente acá se ve lo que es un brillo policromático en polo posterior del cristalino. Y las opacidades acá van a ser subcapsulares anteriores y posteriores, ¿no? Principalmente acá el cristalino va a estar completamente opaco. Otra de las enfermedades que puede causar las cataratas son el glaucoma de ángulo cerrado, congestivo agudo, donde acá hay formación de glaucoma, que van a ser pequeñas opacidades subcapsulares, ¿no?, o capsulares, de aspecto blanco grisáceas y anteriores en la zona pupilar. Otra enfermedad también va a ser lo que es la miopía alta, y en acá lo que va a provocar va a ser opacidades posteriores del cristalino y va a ser un desarrollo precoz de esclerosis nuclear. Y por último tenemos lo que son las distrofias hereditarias del fondo de ojo, ¿no? En acá va a haber lo que es una retinitis pigmentaria, va a haber una amaurosis congénita de Leber, una atrofia criata, el síndrome de Wagner y Stickler. También va a haber opacidades subcapsulares posteriores. Las cataratas secundarias también pueden ser secundarias a otras patologías que afecten el funcionamiento normal del cristalino, como pueden ser cataratas metabólicas, inflamatorias o medicamentosas. Las cataratas metabólicas son producto de alteraciones metabólicas, como la diabetes, ¿no? Que propician lo que es la precipitación y la agregación de proteínas al cristalino, generando de esta manera una pérdida en la transparencia de ¿no? Y posteriormente generando una catarata. Clínicamente son de evolución muy rápida y se presentan como una opacidad total. También está presente lo que es una gran hidratación y un aumento del volumen del cristalino. Las cataratas secundarias a medicamentos
Se producen sobre todo en pacientes que padezcan de enfermedades crónicas, ¿no? Y estas están relacionados al uso excesivo de medicamentos como amiodarona o bisulfán, ¿no? Ahora, en caso de los esteroides, vemos que estos propician lo que es la opacidad subcapsular posterior y guarda una relación estrecha con lo que es el tiempo de duración del tratamiento y la dosis del tratamiento que está recibiendo, ¿no? Ahora, la perdición de la catarata, se ha reportado también en casos de uveitis y otros medicamentos que también están relacionados vienen a ser la pilocarpina o el yoduro de fosfolina. Ahora, la catarata secundaria a una inflamación ocular, vemos que se produce por la inflamación ocular crónica que afecta a lo que son las estructuras del segmento anterior del ojo. Vemos que en la córnea genera lo que son opacidades en el espacio interpalpebral. En el iris propicia lo que es la adherencia hacia la cápsula anterior del cristalino y las estructuras del aparato de filtración del humor acuoso también serán alteradas, ¿no? Y pueden producir lo que es un glaucoma. El tratamiento quirúrgico solo es indicado en casos de una disminución de la agudeza visual severa y la cirugía de elección en este caso será lo que es la facoemulsificación, ¿no? Siguiente, por favor. La facoemulsificación es una técnica que produce ondas sonoras para romper lo que es la catarata en pequeños fragmentos y luego se extraen por lo que es un tubo de succión, ¿no? Aquí hay un video que va a mostrar cómo es esa técnica. Cirugía de catarata madura con facoemulsificación. La catarata es madura cuando su opacidad impide ver el fondo de ojo. Es de color gris y blanco cuando es completa. Aspecto de la catarata al empezar la cirugía. Inyecto anestesia subconjuntival con una aguja de 2 Gs. Incisión principal. Introduzco azul tripán en cámara anterior para poder visualizar mejor la cápsula. Introduzco viscoelástico en cámara anterior. Realizo una incisión accesoria. Capsulorhexis circular continua. El colorante azulado nos facilita la visualización de la capsulorhexis. Ahí se está retirando, por ejemplo, la cápsula anterior, ¿no? Del cristalino. La catarata es de aspecto blanquecino y el núcleo es muy duro. Disuelvo el núcleo con ultrasonidos mientras aspiro sus restos. Una vez eliminado, se aprecia un bonito reflejo rojizo del fondo de ojo. Elimino los restos de masas con la cánula de irrigación-aspiración. Me ayudo con una pieza auxiliar para eliminar las masas que hay detrás del iris. Una vez eliminadas las masas, introduzco viscoelástico en cámara anterior y en el saco endocapsular. Introduzco la lente intraocular en cámara anterior y la coloco en saco con una pieza auxiliar. Aspiro los restos de viscoelástico con la cánula de irrigación-aspiración. Lavo delante y detrás de la lente intraocular con una cánula. Aspiro los restos de viscoelástico que pasaron a cámara anterior. Hidrato las incisiones de entrada e introduzco cefuroxima, un antibiótico, en cámara anterior. El paciente que solo veía la luz antes de la cirugía consiguió una excelente visión desde los primeros días del postoperatorio.
Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre lo que es el tratamiento de las cataratas relacionadas con la edad, ¿no? Primero vamos a ver cuáles van a ser las indicaciones generales para que haya una cirugía de las cataratas. Vemos que la afectación visual va a ser la principal indicación para lo que es, ¿no?, la extracción de las cataratas. Otro punto importante que tenemos también a considerar va a ser lo que son las indicaciones médicas. Estas van a ser aquellas en las que la presencia, ¿no?, de una catarata va a afectar de forma adversa lo que es la salud del ojo. Y también tenemos lo que son las indicaciones cosméticas, que van a ser aquellas en las que una catarata madura en un ojo ciego, por otro motivo, es retirada, ¿no?, para recuperar lo que es una pupila negra. También tendremos lo que es la refracción postoperatoria óptima, ¿no? Acá tenemos la corrección monocular y la binocular. La monocular va a ser una mejor refracción postoperatoria, y la corrección binocular es una refracción postoperatoria. eh, en cuanto a las técnicas quirúrgicas, acá tenemos lo que es la extracción extracapsular de lo que es la catarata con incisión amplia. Acá lo que se va a hacer, o los pasos que se va a hacer, va a ser, ¿no?, lo que es un corte vertical en la córnea clara periférica, donde se va a introducir, ¿no?, lo que es el cistítomo en cámara anterior, y se hacen múltiples cortes en lo que es la cápsula anterior. Luego se completa lo que es la incisión de grosor completo con tijeras, se exprime el núcleo mediante presión, y seguido se hace lo que es la introducción en cámara anterior del extremo, ¿no?, de la cánula de perfusión aspiración, y se absorbe bandas de corteza. Luego se limpia lo que es la cápsula posterior. Como vimos en el video, ¿no?, se inyecta sustancia viscoelástica en saco capsular para lo que es la inserción del lío. Se recubre lo que es el lío con una sustancia viscoelástica. Luego lo que se hace es, ¿no?, es lo que se inserta la prolongación inferior a través del labio de incisión, y se pasa por debajo del iris. Acá se introduce lo que es el extremo de la prolongación superior en la cámara anterior. eh, se fija el lío en posición horizontal, y se contrae, ¿no?, la pupila con acetilcolina en cámara anterior. Y luego se aspira la sustancia viscoelástica y se cierra con incisión. Eh, Otro va a ser la vacuemulsificación, que acá se hace una cápsula rectis continua, donde hay una hidrodisección, inyectando líquido entre la cápsula y corteza periférica del cristalino. Luego se hace el modelado del núcleo, que se realiza con una cánula especial para crear dos surcos. Se introduce un manipulador, y acá la cánula y manipulador, se pone la cánula y el manipulador en lados opuestos, y se rompe lo que es el núcleo, ¿no? El núcleo es rotado en 90 grados y se rompe, ¿no? Y luego se aspira. También hay que aspirar los restos de la corteza, se inyecta lo que es el material viscoelástico en el saco capsular, y se inserta lo que es el lío. En cuanto a las complicaciones operatorias que puede haber, las principales son la rotura de la cápsula posterior, la pérdida posterior de fragmentos del cristalino y hemorragia subcoroidea, ¿no? En cuanto a la rotura de cápsula posterior, es potencialmente grave y puede provocar lo que es la pérdida de vitrio. Cuando no hay, el manejo va a ser, ¿no?, cuando sin pérdida de vitrio va a haber shock en cuanto al implante del DIO-CP o introducción del anillo capsular. Cuando hay pérdida vítrea es la limpieza de la incisión y la vitrectomía anterior.
En lo que es la pérdida posterior de fragmentos de cristalino, a esta va a estar asociada a lo que es principalmente la facoemulsificación, y el manejo va a ser observación o vitrectomía del par plana y la eliminación del fragmento. En cuanto a la hemorragia subcoroidea, esta es una de las complicaciones más temibles, ya que es riesgoso en pacientes ancianos o con comorbilidades. Y normalmente la hemorragia en el espacio subaracnoideo da lugar a lo que es la extrusión del contenido intraocular del ojo. Un favor, Ernesto, no sé si puedes dejar de compartir un momentito para pasarles el video de la hemorragia expulsiva. Gracias, Ernesto. Bien, esta hemorragia expulsiva, se estaba produciendo luego de que se estaba haciendo un trasplante corneal. Al realizarse un trasplante corneal, se realiza un corte en 360 grados de la córnea que se va a retirar para recibir el botón corneal nuevo, ¿no? Entonces, al realizar este corte en la persona que va a recepcionar, probablemente durante la cirugía, el paciente bajo anestesia general ha presentado alteraciones de la presión o hay también alteraciones sanguíneas como discrasia sanguínea, fragilidad capilar. No, no, todavía no, porque estoy adelantándoles un poco de cómo, por qué se produce esto, ¿no? Entonces la cirugía prácticamente es abierta, ¿no? En el caso de facomulsificación hay menor posibilidad de que se produzca una hemorragia expulsiva debido a que las aperturas son en menor tamaño, vienen a ser de 2 milímetros, 3 milímetros de tamaño, y en cambio una cirugía del tipo trasplante se hace la apertura en todo los 360 grados de la córnea, ¿no? En algunos casos la cirugía por extracción extracapsular de cristalino también se hace en una apertura un poco más grande, de unos 4 hasta 5 milímetros, ¿no? Esto debido a que, digamos, no se cuenta con el facomulsificador y se hacen cirugías de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a ver esta, esta, este video un poco traumático, en el cual, vamos a ver la pérdida de sustancia en plena cirugía, ¿no? Ahí, por ejemplo, el paciente, o mejor dicho, el cirujano ya ha notado que está habiendo un incremento de la presión intraocular y está viendo una salida y un rechazo del cristalino, está siendo empujado hacia afuera. Lo que ustedes observan de manera circular viene a ser el botón corneal que está tratando de colocar, pero la presión intraocular está expulsando todo el contenido del globo ocular. Ahí, por ejemplo, vemos, probablemente ha sentido el endurecimiento del globo ocular. Ahí se está saliendo el cristalino. Ahora van a notar, ahí está el cristalino que se está saliendo, el vítreo, el humor vítreo por detrás. Y por detrás viene una hemorragia, ¿no? Todo esto viene a ser la hemorragia expulsiva. Obviamente, acá está la retina, está viniendo la retina y se está desprendiendo toda la retina y está empezando a salir también, ¿no? Todo el humor acuoso, la retina, detrás de la retina, la coroides, ¿no? La hemorragia expulsiva.
Ahí viene la hemorragia. Obviamente al final de este evento, el paciente queda con pérdida visual, ¿no? No hay manera de reponer la retina que ya se salió. El humor vítreo de alguna forma después de la cirugía se puede reemplazar con simplemente un suero, un cloruro, y eso se va a ir recambiando por la producción del cuerpo ciliar, del humor acuoso, ¿no? Entonces el humor acuoso va a ir ocupando también esta parte. No como el humor vítreo, que es una sustancia gelatinosa, no va a ser de esa manera, pero al menos va a haber un componente que le dé la forma al globo ocular también, ¿no? Y vamos a ver nuevamente, ¿ya? Ahí está. Está tratando de suturar la córnea. Ya se ha dado cuenta de que la presión intraocular se ha elevado mucho, por eso que toca de vez en cuando, tratando eh, ahí está, por ejemplo, tratando de identificar cómo es la tensión del globo ocular, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el cristalino ya se está saliendo, se salió, se rompió la zónula, está saliendo el humor vítreo prácticamente por completo, está sacando con una espátula el cristalino, ahí se viene la retina, esa membrana que se está desprendiendo prácticamente es la retina y la hemorragia expulsiva después, ¿no? La hemorragia, ahí viene la hemorragia. Bien. Mm, Bien, puedes continuar, por favor. Bueno, bueno, ahora hablaremos con las complicaciones posoperatorias, pero precoces, ¿no? Acá tenemos el prolapso del iris y la queratopatía estriada. En cuanto al prolapso del iris, esta va a ser, ¿no? La causa de este prolapso suele ser lo que es la sutura inadecuada de la incisión, y esto sucede generalmente después del tratamiento inadecuado, ¿no? De una pérdida de vitrio. Y las complicaciones de este prolapso no tratado pueden ser la mala curación de la incisión, el astigmatismo excesivo, uveitis anterior crónica y un crecimiento hacia adentro del epitelio, ¿no? También puede haber un edema macular cristaloide y endoftalmitis, perdón. En cuanto al tratamiento, acá es la decisión del tejido del iris prolapsado y la nueva sutura, ¿no? De la lesión. En cuanto a la acropatía estriada, esta se va a caracterizar por lo que es un edema corneal, pliegues en la membrana de Descemet, y la causa va a ser principalmente por la lesión del endotelio corneal, por los instrumentos, o ya sea por el lente intraocular o por la inclinación excesiva de este, ¿no? En cuanto a su tratamiento aquí, en la mayoría de los casos no es necesario, ya que el cuadro es inocuo y se soluciona, ¿no? Espontáneamente, en algunos días después. Ahora hablaremos sobre la endoftalmitis bacteriana aguda. Esta va a ser una de las complicaciones devastadoras que aparecen aproximadamente en 1 o cada 1000 casos, ¿no? A pesar del tratamiento precoz, alrededor del 50%
de los ojos quedan ciegos, ¿no? En estos pacientes. En cuanto a los agentes causales, por orden de frecuencia, los principales no son el Staphylococcus epidermidis, luego viene lo que es el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas, no, y al final los Proteus. En la fuente de contacto, en la mayoría de los casos, no se puede identificar con certeza, pero se cree, ¿no?, que la flora externa del propio paciente es la que contagia, ¿no? En cuanto a la prevención, principalmente, ¿no?, hay que ver que con las medidas, con las medidas siguientes se puede ser beneficiosa para la prevención de lo que es la endoftalmitis bacteriana aguda. Acá tenemos lo que es el tratamiento, ¿no? Antes de la cirugía, hay que tratar, ¿no?, algunas infecciones preexistentes, como blefaritis estafilocócica, conjuntivitis, etcétera, ¿no? También hay que ver que haya una instalación preoperatoria que esté debidamente, que sea, ¿no?, de povidona yodada, ¿no? También aislamiento de pestañas y también hay que ver que haya, ¿no?, una inyección posoperatoria de antibióticos, ¿no?, en la zona anterior, bajo la cápsula de Tenno. En cuanto a los signos, eh, van a depender, ¿no?, de su gravedad en el momento de la exploración. Pueden ser precoces o leves, ¿no? Dentro de estas tenemos lo que es un dolor ligero, un hipopión ausente o pequeño y reflejo rojo. Y si es grave, va a haber un dolor, una pérdida visual evidente, un edema palpebral, quemosis, inyección conjuntival, opacidad de la córnea, exudado fibroso en cámara anterior. También acá puede haber lo que es el hipopión, micritis, ausencia de lo que es el reflejo rojo y la incapacidad, ¿no?, para visualizar el fondo de ojo. El tratamiento, primero, ¿no?, hay que identificar lo que es el microorganismo causal y a partir de esto, ver mediante las muestras de vitrio, mediante esclerotomía y aspirar, ¿no?, el humor vítreo. En cuanto a las complicaciones posoperatorias tardías, acá tenemos la opacidad de la cápsula posterior. Esta va a ser de las complicaciones más frecuentes. Va a haber algunos tipos de opacificación. Va a haber las perlas de Elsching, que va a ser por proliferación del epitelio de cristalino. Esto se da tras los 3 a 5 años. Y otra es la fibrosis capsular, que esto se da tras 2 o 6 meses. Las indicaciones para el tratamiento va a ser una agudeza visual disminuida, alteración de la visualización del fondo de ojo, una diplopía monocular o un deslumbramiento no grave. El manejo va a ser mediante la capsulotomía con láser y las complicaciones pueden ser la lesión del lente intraocular, edema macular cistoide o desprendimiento de la retina. Otra complicación es la mala posición del lente intraocular, ¿no? Es infrecuente y la inclinación va a producir lo que es un astigmatismo. Si está descentrado va a producir deslumbramiento, aureolas, anillos de luz y diplopía monocular. Acá el tratamiento se da con mióticos y bueno, si no se puede es retirar o retirar y sustituir, ¿no?, lo que es el lente intraocular. Otro es la descompensación corneal. El desprendimiento de la retina también es otro. Acá principalmente se da por factores de riesgo, que son la disrupción de la cápsula posterior, la pérdida vítrea y la degeneración reticular. Y por último tenemos lo que es la endoftalmitis crónica,
Esto se da, ¿no? Como ya hablamos, cuando un microorganismo queda atrapado en lo que es la vuelta capsular. El tratamiento acá es con corticoides tópicos o perioculares. También se hace inyecciones intravítreas de vancomicina. O por último, también hay que retirar lo que es el lente intraocular, la corteza restante o toda la bolsa capsular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las cataratas congénitas. Dentro del índice vamos a ver los tipos morfológicos, las causas, las exploraciones, la cirugía y la rehabilitación visual. Siguiente, por favor. Dentro de los tipos morfológicos, primero vamos a tener la catarata pulverulenta central, que va a haber una opacidad esferoidal pequeña de 1 a 4 milímetros dentro del núcleo del cristalino y va a tener un centro más claro. Va a ser de herencia dominante y no progresiva. Otra va a ser la catarata nuclear, que va a tener una opacidad central, va a tener entre suturas de Y anterior y posterior, van a ser bilaterales y se va a asociar con microoftalmos y microcórnea. En cuanto a la catarata laminar, va a ser una opacidad emparedada entre el núcleo y corteza y va a estar asociada con bridas, con galactosemia, hipocalcemia e hipoglucemia. Otra va a ser la catarata de las suturas. Esta sigue a las suturas en Y anterior y posterior y va a estar aislada o asociada a otras opacidades. La catarata coronaria o supranuclear van a ser opacidades redondas y en corteza profunda que va a rodear el núcleo como una corona y va a ser esporádica y hereditaria a veces. La catarata polar anterior va a afectar solo la cápsula o también la piramidal y la posterior va a afectar solo la cápsula o la forma o puede formar una placa. En cuanto a las opacidades focales de puntos azules, van a ser comunes y van a ser inocuas. Y por último, la catarata membranosa va a ser muy rara y va a estar asociada con el síndrome de Hallermann-Streiff-Francois. Siguiente, por favor. Dentro de las causas vamos a tener la herencia sin anomalía sistémica. La van a presentar un tercio de los pacientes y va a ser una herencia autosómica dominante. Dentro de las causas metabólicas vamos a tener la galactosemia, el déficit de galactoquinasa, las manocidosis, la hipocalcemia neonatal, la hipoglucemia y otras causas como el déficit de sorbitol, deshidrogenasa, hiperglicinuria y sialidosis. En las infecciones intrauterinas vamos a tener la rubiola congénita, que va a ser el 15%, y otras infecciones como la toxoplasmosis, el citomegalovirus, virus herpes simple y la varicela. Y dentro de los síndromes sistémicos vamos a tener el síndrome de Lowe, el síndrome de Hallermann-Streiff, como ya lo mencioné anteriormente, los trastornos cromosómicos y otros síndromes como el Nance-Horan, el Rubinstein y el Merinesco-Sjögren. Siguiente, por favor. En cuanto al examen ocular, vamos a tener la exploración ocular. Primero vamos a valorar la densidad de la catarata y esto se va a evaluar empleando los oftalmoscopios directo e indirecto. También vamos a evaluar la morfología de la opacidad para que nos pueden dar datos importantes sobre la posible etiología. En cuanto a la enfermedad ocular asociada, puede incluir el segmento anterior o el segmento posterior. Otros signos que debemos buscar pueden ser indicativos de afectación grave, son la ausencia de fijación central y la presencia de nistagmo o estrabismo. Y otras pruebas especiales como la mirada preferencial y electiva forzada y los potenciales evocados visuales también nos pueden proporcionar información útil. En cuanto a la valoración del paciente, le vamos a pedir exámenes de laboratorio como pruebas serológicas, análisis de orina, cromatografía urinaria y otras exploraciones como glucemia en ayunas, calcio y fósforos séricos y valores de transferasa de glóbulos rojos. Siguiente. En cuanto a la cirugía, el tiempo va a ser crucial. La catarata que es visualmente significativa debe ser extraída de forma inmediata. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer la extirpación del cristalino y la vitrectomía. Tenemos la técnica con incisión pequeña para extraer la catarata.
En algunas complicaciones postoperatorias vamos a tener la opacificación capsular posterior, que va a ser casi universal en los ojos infantiles si la cápsula posterior se deja detrás. También se pueden formar membranas secundarias a través de la pupila, y también podemos tener la reproliferación del cristalino, que no trae casi consecuencias visuales porque no va a afectar el eje visual. Siguiente. En cuanto a la rehabilitación visual, en los niños con afaquia bilateral vamos a usar lentes. En las personas con afaquia unilateral o bilateral se puede usar los lentes de contacto. Y otra opción es la implantación de lentes intraoculares. Siguiente. En cuanto a las anomalías de la forma y posición del cristalino, siguiente. Tenemos las anomalías, ya dentro de estas vamos a tener el coloboma del cristalino, que se va a caracterizar por una muesca del cuadro inferior del cristalino. Y esta va a estar va a tener asociaciones oculares como los colobomas del iris y la coroides y los desgarros retinianos gigantes. Sí, no. En cuanto al lentinococo posterior, este va a ser un cuadro muy raro que se va a caracterizar por una protuberancia redonda o oval de la zona axial posterior del cristalino. En cuanto al leticono anterior, va a ser una proyección axial de 3 a 4 milímetros centrales del cristalino y va a estar asociado al síndrome de Alport. En cuanto al lentiglobo, va a ser una deformidad hemisférica generalizada del cristalino, va a ser muy rara, unilateral, y va a estar asociada a opacidad polar posterior del cristalino. Y la microfaquia es un cristalino va a ser con diámetro pequeño, y la microesferofaquia va a ser un cristalino con diámetro pequeño y esférico. Siguiente. En cuanto a la ectopía lentis, va a ser un desplazamiento del cristalino. Esta puede ser hereditaria o adquirida. Las adquiridas pueden ser por traumas, ojo muy grande, tumores uveales anteriores y catarata hipermadura. Las complicaciones va a ser la distorsión óptica por miopía lenticular, astigmatismo, glaucoma y uveitis. El tratamiento de este va a ser las gafas, la sonulolisis con láser y la extirpación quirúrgica. Dentro de esto van a tener el síndrome de Marfan, y los signos oculares van a ser la subluxación del cristalino bilateral y simétrica, no va a ser progresiva hacia arriba del 80% y no va a haber anomalía angular en el 75%, y va a haber un desprendimiento de retina. En cuanto al síndrome de Weil-Marchesani, los signos oculares que vamos a presentar es microesferofaquia, subluxación del cristalino bilateral, que va a ser inferior al 50%, la anomalía angular, el desprendimiento de la retina, y la homocistinuria va a tener como signos oculares la subluxación del cristalino hacia abajo y el glaucoma. Siguiente. El síndrome de pseudoexfoliación, vemos que esta está relacionado con la edad. Vemos que en este se produce un exceso de material fibrilar extracelular, ¿no? Y también se produce lo que es la acumulación de una sustancia de aspecto blanquecino o fibrogranular en los tejidos oculares del segmento anterior. Este es un trastorno genético y está asociado al polimorfismo del gen LOXL1, y vemos que vemos que presenta un mayor riesgo en pacientes mayores a 60 años de edad o en aquellos que tengan hipertensión ocular o un glaucoma, ¿no? Esta enfermedad no tiene predicción de género, pero por lo general tiene una manifestación asimétrica o también bilateral. Dentro de las manifestaciones oculares, vemos que a nivel del iris, este se vuelve rígido y presenta una disminución en su propiedad de dilatación debido al depósito del material fibrilar en el estroma, ¿no? También en los tejidos musculares del esfínter y del músculo esfínter y del dilatador de la pupila. Al nivel del trabéculo, vemos que el material fibrilar se acumula y este causa una resistencia al flujo de salida del humor acuoso,
llegando a producir un glaucoma secundario. Al nivel del cristalino, la catarata vemos que se asocia con mayor frecuencia a lo que es una catarata de tipo nuclear. Ahora, esas alteraciones predisponen a una subluxación del cristalino, una midriasis pobre, un edema corneal y también un glaucoma. Esta patología con frecuencia inicia de forma simétrica, pero es una patología bilateral, ¿no? O sea, que a lo largo del tiempo se va a volver bilateral, por lo cual siempre se debe hacer un examen físico de forma comparativa con el otro ojo. Siguiente, por favor. La luxación y subluxación del cristalino, en este caso son dos. Vemos que la luxación ocurre cuando el cristalino se desplaza de forma completa del eje pupilar y esta se asocia a lo que es una pérdida total del soporte sonular, mientras que la subluxación se refiere al desplazamiento parcial del cristalino, de tal manera que éste permanece dentro del área pupilar. Ahora, el cuadro clínico característico de estas viene a ser una disminución de la visión, una miopía, astigmatismo alto y una diplopía monocular. Al examen de la lámpara de hendidura observaremos un desplazamiento del cristalino de su porción normal. También observaremos una inestabilidad sonular, una iridodonesis y una facodonesis. Ahora, si bien el trauma es la causa adquirida más común del desplazamiento del cristalino, también existen otras causas como el síndrome de Marfan, el síndrome de Well-Marchesani, deficiencia del sulfitoxidasa, el síndrome de pseudoexfoliación y la miopía degenerativa. Siguiente. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Por favor, si puedes dejar de compartir. Tengo aquí un video para que ustedes vean cómo es la facodonesis. Efectivamente, cuando hay un cuadro de pseudoexfoliación, la región sonular queda afectada, ¿no? Y hay una debilidad a nivel de la región sonular y es por ello que se nota este movimiento irregular que se encuentra en el cristalino, ¿no? Un momentito, voy a buscar el video de la facodonesis. Left, straight ahead, straight ahead. ¿Se observa el video? Sí, doctora. Ya. Miren, por ejemplo, en este caso, el paciente anteriormente ya ha sido sometido a una cirugía. Ahí vemos un corte de la iridotomía. Esto probablemente luego de haber sido operado de glaucoma, se le ha retirado el iris y probablemente se ha fabricado una trabeculectomía, ¿no? La trabeculectomía, esto ya lo van a ver el tema siguiente, que es glaucoma. La trabeculectomía es una válvula que se va creando quirúrgicamente para lograr producir una puerta de salida del humor acuoso, ¿no? Entonces es necesario hacer ese corte a nivel del iris, ¿no? Esa B que ustedes ven en la parte superior como a las 12 horarias más o menos. Y vemos además que se ha producido una catarata, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo vibra el cristalino con el movimiento ocular. Straight ahead. Ahí, por ejemplo, ¿no? Look to your right, straight ahead. Ahí se ve como el movimiento del cristalino se va produciendo. Esa es una iridodonesis, perdón, una facodonesis. Faco de cristal, la terminología de lente, de cristalino, donesis, movimiento, ¿no?
Look to your right. Straight ahead. Ahí se nota bastante bien, ¿no? Look up. Straight ahead. Listo. Listo. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Ahí está. Adelante, por favor. Ya. Entonces, bueno, el tema es bastante extenso, ¿no? La primera parte es de anatomía del ángulo camerular. Cuáles son los factores que ocasionan el incremento de la presión intraocular, cómo se diagnostica el glaucoma, con qué exámenes se llega al diagnóstico de glaucoma, cuáles son las evaluaciones para identificar que se tiene glaucoma y el tratamiento. Ese es glaucoma 1. Y glaucoma 2 son todos los tipos de glaucoma que hay. Glaucoma uveítico, glaucoma facolítico, facotóxico, ¿no? Los diferentes tipos de glaucoma, de ángulo abierto, de ángulo cerrado, células fantasma, ¿no? Todos los tipos de glaucoma. Gracias a ti, Elenita, y gracias a ustedes también, chicos, por su preocupación. No sé si es que hay alguna pregunta más. Bien, si no hay más preguntas, en todo caso nos estamos volviendo a encontrar el próximo miércoles. Sí, ya lo tengo vaciada en un Excel. Te lo puedo pasar o si no lo voy a colgar voy a agregar el documento al aula virtual. Ya listo. Sí. Ya yo creo que mejor en la página, en el aula virtual para que puedan. Ya. Igual tengo que publicarlo, ¿no? En la página, en el aula virtual, ¿no? Ya, ok. Pero el semestre pasado sí se podía colgar, ¿no? Ay, ya, no hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente. En todo caso, te lo paso ahora a tu WhatsApp y, bueno, lo puedes pasar a cada uno, ¿no? Ya listo, gracias a ti, Elenita. Ahora mismo entonces te lo paso, un ratito más y te lo paso. Gracias a ustedes, chicos, cuídense.
Gracias, doctora.